Mi nombre es Eduardo Ramírez, tengo 73 años, y fue mi propio hijo quien me echó de la casa que construyó con estas manos, para meter allí a sus sueños. Pero lo que él no sabía es que yo tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Imagínate la escena, después de 40 años trabajando como albañil, levantando esa casa ladrillo por ladrillo, mi hijo Andrés llega un martes por la tarde y me dice que tengo que irme porque los padres de su esposa necesitan un lugar donde vivir. Así, sin más, como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Papá, entendé la situación, me dice, usando esa voz que ponía cuando era niño y había roto algo. Los suegros no tienen a dónde ir y vos podés quedarte en el geriátrico que está cerca del centro. Ahí vas a estar mejor cuidado. Mejor cuidado. Esas palabras me dolieron más que cuando me partí la espalda cargando bolsas de cemento durante años. Todo para darle estudios a ese mismo hijo que ahora me hablaba como si fuera un estorbo. Pero aquí es donde la historia toma un giro. Yo nunca le conté a Andrés sobre los terrenos que compré hace 20 años en las afueras de la ciudad. Terrenos que ahora valen una fortuna porque por ahí va a pasar la nueva autopista. Tampoco le mencioné la cuenta de ahorros que mantengo desde que me jubilé, donde guardé cada peso extra que pude durante estos últimos años. Mientras él me explicaba por qué tenía que dejar mi propia casa, yo lo miraba y pensaba, hijo, no tenés ni idea de lo que acabas de hacer. Esa noche, haciendo las valijas en el cuarto donde dormí por décadas, donde velé a tu madre cuando se enfermó, donde te crié cuando eras apenas un bebé que lloraba en las madrugadas, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ir a ningún geriátrico, no iba a quedarme callado, y sobre todo, no iba a dejar que mi hijo y su familia se quedaran con lo que tanto me costó construir, sin saber lo que realmente estaban perdiendo. Al día siguiente, cuando Andrés vino a buscarme para llevarme al geriátrico, yo ya había hecho varias llamadas muy importantes, llamadas que él nunca imaginó que yo pudiera hacer, llamadas que cambiarían el rumbo de esta historia para siempre. Porque una cosa es que te falten el respeto por ignorancia y otra muy distinta es que lo hagan sabiendo exactamente lo que están haciendo, y mi hijo estaba a punto de descubrir la diferencia. Escucha a este historiador hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta aquí, porque no siempre fui este viejo que su hijo quiere mandar al geriátrico como si fuera un paquete molesto. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Mercedes, que en paz descanse. Veníamos del campo sin un peso en el bolsillo, pero con unas ganas de trabajar que ni te imaginas. Conseguí trabajo en una obra de construcción y desde el primer día supe que iba a ser albañil toda la vida. Mercedes trabajaba lavando ropa ajena para ayudar con los gastos y yo hacía horas extras siempre que podía. Los sábados y domingos trabajaban en casas particulares, arreglando techos, haciendo ampliaciones, lo que fuera. Cada peso que ganaba tenía un destino. Primero, pagar el alquiler de ese ranchito donde vivíamos. Después, ahorre para comprar este terreno donde construirá la casa. Cuando nació Andrés, yo ya había empezado a levantar las paredes. Recuerdo que Mercedes me traía mate mientras yo mezclaba el cemento y me decía, Eduardo, este nene va a tener la mejor casa del barrio. Y vaya si la tuvo. Trabajé como un animal durante años para terminar esa casa. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en la obra hasta las 4 de la tarde y después venía acá a seguir construyendo hasta que caía la noche. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo seguía poniendo ladrillos, haciendo la instalación eléctrica, los pisos, todo con estas manos que ahora tiemblan un poco, pero que en aquella época eran firmes como el acero. Cuando Mercedes se enfermó, hice todo lo posible para cuidarla. Aprendí a administrarle sus medicamentos, a cocinar sin sal, a llevarla al hospital 3 veces por semana. Vendí mi motocicleta para poder comprar los remedios que costaban una fortuna. Andrés ayudó, sí, pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniéndole la mano fui yo, este viejo que ahora querían mandar al geriátrico. Después del funeral, Andrés se fue a vivir solo. Papá, necesito mi espacio, me dijo. Y yo lo entendí. Era natural que un joven quisiera independizarse, pero esta casa quedó muy vacía sin Mercedes y sin él. Andrés seguía viniendo los domingos a almorzar. Me contaba de su trabajo, de sus proyectos. Cuando conocí a Patricia, me la presentó aquí en casa. Parecía una buena chica, aunque algo fría, pero yo pensé, si mi hijo la elegida, debe ser especial. Se casaron y tuvieron 2 hijos, mis nietos. Cada vez que venían de visita, esta casa regresaba a llenarse de vida.
Yo les hacía juguetes de madera en mi pequeño taller del fondo, les cocinaba milanesas, les contaba historias de cuando su papá era chico. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después de cada 15 días, luego una vez por mes, hasta que prácticamente dejaron de venir, salvo en los cumpleaños o las fiestas. Y ahora, después de todo lo que hice por él, después de construir esta casa pensando en su futuro, mi propio hijo me dice que tengo que irme para que vivan sus sueños. Gente que nunca movió un dedo por esta familia, pero como te dije, había cosas que Andrés no sabía, cosas que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. El abandono no empezó de un día para el otro. Fue como esas goteras que al principio no te molestan, pero que de a poco te van pudriendo toda la madera hasta que un día se te cae el techo encima. Después de que Andrés se casó con Patricia, las cosas cambiaron. Al principio era sutil. Cuando venían a almorzar los domingos, ella siempre encontraba alguna excusa para irse temprano. Ay, Eduardo, nos tenemos que ir porque tengo que hacer unas compras. Los chicos están muy cansados, mejor los llevamos a casa. Yo trataba de ser el sueño comprensivo. Sabía que no todas las nueras se llevan bien con la familia del marido y pensaba que con el tiempo íbamos a encontrar la forma de conectar. Pero Patricia tenía una manera muy especial de hacerme sentir que estaba de más en mi propia casa. Cuando mis nietos cumplían años, yo les compraba regalos con mucho cariño, juguetes que elegía pensando en lo que les gustaba, ropita que veía en las vidrieras y me imaginaba cómo les quedaría. Pero Patricia siempre tenía algún comentario. Ay, Eduardo, no tenías que gastar. Pero lo decía de una manera que sonaba más a reproche que a agradecimiento. Una vez, para el cumpleaños de mi nieto más grande, le hice un caballito de madera con mis propias manos. Pasé semanas en el taller del fondo lijando, pintando, haciendo que cada detalle fuera perfecto. Cuando se lo regalé, el nene se puso loco de contento. Pero Patricia le dijo, «Ay, mi amor, ese juguete es muy rústico. Mejor jugamos con los otros». Rústico. Esa palabra me dolió más que un martillazo en el dedo. Andrés, que antes me defendía cuando su mujer hacía esos comentarios, empezó a quedarse callado. Peor aún, empezó a secundarla. «Papá, no te molestes en hacer cosas. Nosotros ya compramos todo lo que necesitamos». Me decía eso como si mis regalos fueran un estorbo. Los domingos empezaron a cortarse, llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo preparaba comida para un ejército porque me encantaba cocinar para mi familia, pero siempre sobraba todo. «Ay, Eduardo, no cocines tanto. Los chicos vienen muy poco», me dijo Patricia. Pero yo sabía que era mentira. Los chicos comían perfectamente. Era ella la que tenía prisa por irse. Después de empezar a cancelar. «Papá, no vamos a poder ir este domingo. Patricia tiene jaqueca». «Papá, los chicos están resfriados. Mejor nos quedamos en casa». «Papá, tenemos un cumpleaños de la familia de Patricia». Siempre había una excusa. Yo llamaba a Andrés durante la semana para invitarlos y él me decía, «Papá, estamos muy ocupados. Ya te vamos a avisar cuando podamos ir». Pero las semanas pasaban y no avisaban nunca. Un día decidí ir yo a visitarlos. Fue un error. Cuando toqué el timbre, Patricia atendió con una cara que no te puedo describir. «Ay, Eduardo, qué sorpresa», me dijo, pero no era una sorpresa agradable. «Andrés no está, se fue a trabajar». Era sábado por la tarde. Los chicos estaban jugando en el patio y cuando me vieron gritaron, «¡Abuelo!» y corrieron a abrazarme, pero Patricia enseguida los llamó. «Chicos, vengan adentro que se van a resfriar». Era pleno verano. Me quedé parado en la puerta como un vendedor ambulante. Patricia no me invitó a pasar. No me ofreció ni un vaso de agua. «Bueno, Eduardo, cuando venga Andrés le digo que viniste», y cerró la puerta. Caminé hasta la parada del colectivo sintiéndome como un perro echado a patas. Ese día entendió que para Patricia yo no era el padre de su marido, era una molestia, un viejo que incomodaba. Pero lo que más me dolió fue que Andrés nunca me preguntó por qué dejó de ir a su casa. Andrés nunca me preguntó por qué había ido a visitarlos. Nunca me llamó para disculparse por la actitud de su mujer. Simplemente hizo como si nada hubiera pasado. Las navidades se volvieron un trámite. Venían una horita, comían algo, los chicos abrían los regalos y se iban. «Tenemos que ir a cenar con la familia de Patricia», era la excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer a esa familia. Nunca me incluyeron en sus aviones. Cuando cumplió 70 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había preparado una torta, comprado bebidas, limpiado la casa de arriba a abajo.
A las 8 de la noche, Andrés me llamó por teléfono. Papá, feliz cumpleaños. Discúlpame que no pudimos ir, pero tuvimos un inconveniente. No me dijo qué inconveniente, no me explicó nada. Ese día comí torta solo, mirando las fotos de cuando Andrés era chico y me ayudaba a construir esta casa. Me pregunté dónde había fallado como padre, qué había hecho mal para que mi hijo me tratara como si fuera un extraño. Y ahora, 3 años después, ese mismo hijo que no tenía tiempo para venir a verme, que no podía pasar una tarde conmigo completa, me decía que tenía que irme de mi casa para que vivieran sus sueños, los mismos sueños que él prefería sobre su propio padre. Pero como te dije al principio, había cosas que Andrés no sabía, cosas que yo había estado guardando, no por malicia, sino porque nunca pensé que las iba a necesitar para defenderme de mi propio hijo. Y esas cosas estaban a punto de cambiar toda la historia. Ahora viene la parte que mi hijo nunca se imaginó. Mientras él creía que yo era apenas un viejo jubilado que vivía de una pensión miserable, yo había estado tomando decisiones que él consideraba imposibles para alguien como yo. ¿Te acordás que te conté que trabajé como albañil toda la vida? Bueno, en todos esos años aprendí algo muy importante. La plata no se gana solo trabajando duro, sino trabajando inteligente. Y yo, aunque no tuve estudios universitarios como mi hijo, tenía algo que él nunca tuvo: visión para los negocios. Hace 20 años, cuando todavía trabajaba en la construcción, me enteré de que el gobierno estaba planeando construir una autopista que conectaría nuestra ciudad con la capital. Era información que llegaba a las obras, comentarios entre los ingenieros, planos que yo veía cuando limpiaba las oficinas después de hora. La mayoría de mis compañeros no le daban importancia a esas conversaciones. Son proyectos que nunca se hacen, decían. Los políticos prometen y después no cumplen. Pero yo había visto suficientes obras empezar y terminar como para saber cuándo algo era serio. Empecé a recorrer los afueras de la ciudad caminando por terrenos baldíos, preguntando precios, estudiando mapas. Descubrí que había varios terrenos justo en la zona donde pasaría la futura autopista. Terrenos que nadie quería porque estaban lejos del centro y parecían no servir para nada. Durante 2 años, cada peso extra que ganaba lo guardé. No me compré ropa nueva, no cambié los muebles de casa, no me di ningún gusto. Mercedes pensaba que me había vuelto tacaño, pero yo le decía: mujer, confía en mí, esto va a ser para el futuro de Andrés. Cuando junté suficiente plata, compré 3 terrenos. Eran baratos porque estaban en el medio de la nada, llenos de maleza, sin agua, sin luz, sin nada. Mis vecinos me decían: Eduardo, estafa Terón. Esos terrenos no valen ni el papel donde está escrito el título. Pero yo sabía lo que hacía. Guardé los papeles en una caja fuerte que tengo escondida en mi cuarto y esperé. Año tras año guardé silencio mientras el proyecto de la autopista avanzaba lentamente en los despachos del gobierno. Mientras tanto, seguía ahorrando cada peso que podía apartar de mi sueldo, cada extra que ganaba trabajando los fines de semana, cada peso que sobraba de los gastos de la casa. Lo guardaba en una cuenta especial que abrí en un banco del centro. Una cuenta que ni Mercedes sabía que existía. No era que le mentía a mi mujer, sino que quería darle una sorpresa el día que todo esto diera frutos. Quería llegar a casa y decirle: Mercedes, somos ricos. Andrés va a poder estudiar en la mejor universidad del país y nosotros vamos a tener una vejez tranquila. Pero Mercedes murió antes de que yo pudiera contarle sobre los terrenos. Murió sin saber que su marido había sido más inteligente de lo que ella creía. Esa fue una de las tristezas más grandes de mi vida, no poder compartir con ella el orgullo de haber visto venir el futuro. Cuando Andrés se recibió de ingeniero, estuve tentado de contarle todo, pero después pensé: no, mejor espero a que se case, a que tenga sus hijos, y ahí le doy todo como una herencia en vida. Así va a poder disfrutarlo con su familia. Qué equivocado estaba. Los terrenos empezaron a subir de precio hace 5 años, cuando oficialmente anunciaron que la autopista era un hecho. Terrenos que yo había comprado por monedas ahora valían fortunas. Empresas constructoras me llamaban ofreciéndome cifras que ni en mis mejores sueños había imaginado. Mercedes, ese hijo ya no existía. En su lugar estaba este hombre vestido con camisa y reloj caro que hablaba con frases aprendidas en reuniones de inmobiliaria. Papá, pensá en tu bienestar, me decía, como si yo no supiera qué era mejor para mí. No pude evitar reírme. Una risa seca, amarga, que lo incomodó. ¿De qué te reís, papá? De vos, Andrés. Me río de vos porque no sabes absolutamente nada de mí.
Su cara cambió, frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? Me levanté, fui a mi habitación, abrí la caja fuerte y volví con los papeles. Títulos de propiedad, documentos del banco, cartas de oferta. Los dejé sobre la mesa, uno por uno, sin decir palabra. Andrés los miró sin entender, agarró uno de los papeles y empezó a leer. Su rostro se fue transformando. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente miedo. ¿Qué es esto, papá? Esto es lo que estuve construyendo durante los últimos 20 años mientras vos y tu esposa me trataban como una carga. Le expliqué todo, los terrenos, las inversiones, las ofertas, cada detalle. Andrés no podía creerlo. ¿Vos sos millonario? Lo soy, y lo era desde antes de que vos me dijeras que me fuera de mi casa. Silencio, un silencio largo, denso, que decía más que 1000 palabras. Andrés tragó saliva. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Porque quería sorprenderte, porque creía que algún día iba a poder regalarte un futuro, pero ahora ya no lo sé. Andrés se quedó sin palabras. Lo dejé solo en el comedor y yo fui a mirar las plantas del jardín. Necesitaba aire. Sentía que mi práctica latía con fuerza, pero no de orgullo, sino de tristeza. Porque tener dinero no compensa ver a tu propio hijo convertido en alguien que no reconoce la historia de su padre. Al día siguiente, Andrés regresó. Sin Patricia, sin los sueños. Venía solo, con cara de preocupación. Me pedí disculpas. Me dijo que había sido un error, que no sabía lo de los terrenos, que se había dejado llevar por la presión de su esposa. Me pidió que no lo juzgara tan duro. Lo escucha, lo entendí. Pero algo en mí ya no podía volver atrás. Le dije que no me iba a ir, que esta casa la construí con mis manos y que no pensaba cederla, que los terrenos seguirían siendo míos hasta que yo decidiera qué hacer con ellos. Andrés ascendiendo. Tenés razón, papá, me equivoqué. Quise creerle, pero cuando Patricia me llamó a los 2 días para decirme que Andrés estaba enfermo del Poznan por mi culpa, entendí que la historia no había terminado. Habían cambiado de táctica, ya no era el geriátrico, ahora era la culpa. Me acusaron de egoísmo, de no pensar en la salud de mi hijo, de haber escondido plata mientras ellos luchaban por pagar la escuela de los chicos. Me convertí, de golpe, en el villano de la familia, pero esta vez no me iba a dejar vencer, porque si algo había aprendido en mis años de albañil era a sostener las paredes aun cuando todos quieren que se caigan. Su madre, además, siguió diciendo, los sueños realmente no tienen a dónde ir. El departamento donde vivían se lo vendieron y no pueden pagar un alquiler. ¿Vos entendés cómo está la situación económica? Ahí me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. Mi hijo no me estaba pidiendo que me fuera, me estaba explicando por qué era inevitable que me fuera. Ya había tomado la decisión y ahora solo necesitaba que yo la aceptara sin problemas. Papá, me dijo, y me puso la mano en el hombro como hacía cuando era chico. Yo sé que vos me entendés. Siempre fuiste comprensivo, siempre pusiste a la familia primero. ¿La familia primero? ¡Qué ironía! Yo había puesto a la familia primero toda mi vida. Había trabajado como una bestia para darle una casa, una educación, un futuro. Y ahora él me dijo que pusiera a la familia primero, aceptando que me echaran de mi propia casa. Está bien, hijo, le dije. Voy a hacer lo que vos querés. Se le iluminó la cara. Papá, sabía que ibas a entender. Sos el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo, lo decía justo cuando me estaba echando de casa. Esa noche, después de que se fue, saqué otra vez los papeles de la caja fuerte, los títulos de los terrenos, los estados de cuenta del banco, las ofertas de compra que había recibido, y tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi hijo creía que yo era un viejo inútil que no tenía opciones, estaba muy equivocado. Si creía que podía manipularme con cariño falso y regalos baratos, estaba muy equivocado. Y si creía que se iba a quedar con esta casa sin consecuencias, estaba completamente equivocado. Al día siguiente hice las llamadas que cambiarían todo, llamadas que mi hijo nunca imaginó que yo podría hacer. La primera llamada fue a las 8 de la mañana. Llamé a la inmobiliaria que me había ofrecido una fortuna por los terrenos. Buenos días, habla Eduardo Ramírez. ¿Se acuerdan de la oferta que me hicieron por los terrenos en la zona de la autopista? Bueno, acepto, pero con una condición. Quiero que la operación se cierre esta misma semana. Del otro lado del teléfono casi se cae de la silla. Me dijeron que era imposible cerrar una operación tan grande en tan poco tiempo. Don Eduardo, son muchos papeles, muchos trámites. Necesitamos al menos un mes.
Escúchenme bien, les dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Ustedes han estado llamándome durante un año para comprar estos terrenos. Si realmente los quieren, tienen una semana. Si no, llamo a la competencia. Funcionó. A las 2 horas me llamaron de vuelta confirmando que podía cerrar la operación en 5 días. La segunda llamada fue al banco. Quiero sacar todo el dinero de mi cuenta de ahorros y transferirlo a una cuenta nueva en otro banco, les dije. El empleado me preguntó si estaba seguro, si no prefería dejarlo invertido. Joven, le dije, tengo 73 años y sé muy bien lo que estoy haciendo. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a un abogado que conocía de las obras, un tipo serio que había hecho varios negocios inmobiliarios para los constructores. Doctor Morales, necesito que me ayude con una situación familiar muy delicada. Le expliqué todo, cómo mi hijo me estaba echando de mi propia casa, cómo creía que yo era un viejo sin recursos, cómo había decidido poner a sus sueños en mi lugar. El abogado me escuchó en silencio. Don Eduardo, me dijo cuando terminó de contar, legalmente. Después de confirmar que la venta de los terrenos se cerraría en unos días, Andrés vino con una valija. Papá, traje esto para que vayas guardando tus cosas. Pensé que capaz necesitabas ayuda para decidir qué llevarte y qué dejar. ¿Qué dejar?, se preguntó. Bueno, papá, en el geriátrico no vas a tener mucho lugar. Capaz podés llevarte la ropa, algunos recuerdos, las fotos de mamá, pero los muebles, los electrodomésticos, esas cosas las podés dejar. Nosotros las vamos a cuidar. Clara, iban a cuidar mis muebles. Los mismos que yo había comprado trabajando de sol a sol, los iban a cuidar para usarlos ellos, sus sueños, en mi propia casa. Esa noche, por primera vez en una semana, me permití sonreír de verdad, porque mi hijo no tenía ni la más mínima idea de lo que se venía. El viernes fue el día más largo de mi vida. Por la mañana fui al banco y confirmé que todo el dinero de la venta ya estaba depositado, una suma que ni en mis mejores sueños había imaginado tener. Una suma que convertía a este viejo albañil en un hombre muy rico. Por la tarde vino Andrés con Patricia y los chicos. Bueno, papá, mañana es el gran día. Ya está todo arreglado en el geriátrico. Te van a recibir a las 10 de la mañana. Los chicos me abrazaron. Abuelo, te vamos a extrañar, me dijo mi nieta, y yo supe que era verdad. Los únicos que realmente me iban a extrañar eran ellos. No se preocupen, les dije. El abuelo no se va a ir muy lejos. Andrés sonrió. Claro, papá, nosotros te vamos a visitar todas las semanas. Todas las semanas, como si durante los últimos años hubieran venido ni siquiera una vez. Esa noche empaqué una valija pequeña con lo indispensable. Pero no era para ir al geriátrico, tenía otros aviones, planes que mi hijo descubriría muy pronto. Antes de acostarme, miré por última vez cada rincón de esa casa. La casa que había construido con amor pensando en el futuro de mi familia. La casa de la que mi propio hijo me estaba echando para poner a extraños. Mañana iba a ser un día que ninguno de nosotros olvidaría jamás. El sábado por la mañana me levanté más temprano que nunca, no porque estuviera nervioso, sino porque tenía muchas cosas que hacer antes de que llegara Andrés a buscarme para llevarme al supuesto geriátrico. A las 7 de la mañana llamé al doctor Morales. Doctor, hoy se ejecuta el plan. Está todo listo, don Eduardo. Los papeles están firmados, las transferencias hechas. Solo falta que usted dé la orden. Perfecto, a las 10:30 quiero que haga las llamadas. Después llamé a mi hermana Rosa, que vive en la capital. Hacía meses que no hablaba con ella, desde el último cumpleaños familiar al que Andrés no me había llevado. Rosa, soy Eduardo. Necesito pedirte un favor muy grande. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Te voy a explicar todo cuando llegue, pero es urgente. Mi hermana, que siempre fue una mujer inteligente, no me hizo preguntas. Hermano, esta casa es tuya. Vení cuando quieras. A las 8:30 sonó el timbre. Era Andrés, que venía con Patricia y los chicos para acompañarme en este momento tan especial. ¿Qué consideró? Buenos días, papá. ¿Ya tenés todo listo? Sí, hijo, todo listo. Miré a mis nietos y me dolió el huracán. Ellos no tenían culpa de nada, eran víctimas de la ambición y la falta de huracán de sus padres. Chicos, les dije, el abuelo los quiere mucho, acuérdense siempre de eso, pase lo que pase. Andrés sonrió. Papá, no hables como si te fueras al fin del mundo. El geriátrico está a 20 minutos de aquí. A las 9:30 llegaron los sueños con un camión de mudanza. Don Roberto se dirigió a los empleados como si fuera el dueño de casa. Cuidado con el sofá, esa mesa pónganla cerca de la ventana.
Todavía no se mudó mi papá, les dijo Andrés a los empleados, pero ya pueden ir acomodando las cosas. Y yo los miraba desde el sillón donde había pasado tantas tardes leyendo el diario, donde había consolado a Andrés cuando se peleaba con los amigos en el colegio, donde había sostenido a Mercedes durante sus últimos días. Bueno, papá, me dijo Andrés a las 10 en punto, es hora de irnos. Sí, hijo, es hora. Tomé mi valija pequeña y caminé hacia la puerta. En el umbral me di vuelta para mirar la casa por última vez. Los sueños ya estaban acomodando sus cosas en mi vida. Doña Carmen estaba colgando un cuadro horrible en la pared donde antes estaba la foto de Mercedes. Adiós, casa, dije en voz baja. Durante el viaje al geriátrico, Andrés estuvo charlador como hacía años que no lo veía. Papá, vas a ver que te va a gustar. Tienen muchas actividades. La comida está buena. Los otros viejitos son muy simpáticos. Los otros viejitos, como si yo fuera uno más del montón. Llegamos al geriátrico a las 10:25. Era un edificio gris con pequeñas ventanas y un jardín triste. Nada que ver con las fotos de los folletos que me había mostrado Andrés. Bueno, papá, acá estamos. Sí, hijo, acá estamos. Bajé del auto con mi valija. Andrés estaba estacionando cuando sonó mi teléfono. Era exactamente las 10:30. Doctor Morales, ¿de dónde es usted? Sí, don Eduardo, ya hice todas las llamadas que me pedí. Los papeles fueron enviados por mensajería a su casa. Llegan en media hora. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Colgué y miré a Andrés, que se acercaba con una sonrisa en la cara. Una sonrisa que se iba a borrar muy pronto. ¿Todo bien, papá? ¿Con quién hablabas? Con nadie importante, hijo. Vamos. Entramos al geriátrico. El lugar olía a desinfectante ya comida recalentada. Una enfermera nos recibió con una carpeta llena de papeles. Usted debe ser el señor Ramírez. Bienvenido. Su hijo ya nos explicó toda su situación. Mi situación como si fuera un caso clínico. Mientras la enfermera le explicaba a Andrés los horarios de visita y las reglas de la institución, yo saqué mi teléfono y mandé un mensaje que tenía preparado desde hacía días. Era un mensaje para todos mis vecinos, para mis excompañeros de trabajo, para toda la gente que conoció en el barrio. Un mensaje que decía: hoy mi hijo me internó en un geriátrico para que sus suegros puedan vivir en mi casa, pero él no sabe que soy millonario. En media hora se va a enterar. Les pido que estén atentos a sus teléfonos. Guardé el teléfono y miró a mi hijo, que seguía hablando con la enfermera sobre medicamentos y cuidados especiales. Andrés, le dije. Sí, papá. Hay algo que tengo que decirte. Se acercó a mí con esa cara de preocupación falsa que había estado usando toda la semana. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sentiste mal? No, hijo, me siento muy bien. Lo que pasa es que hay algunas cosas que vos no sabés sobre tu viejo. ¿Qué cosas, papá? Miré mi reloj, Bosque 10:55. En 5 minutos el mensajero iba a llegar a casa con los papeles que cambiarían todo. ¿Vos creés que soy un viejo pobre que no tiene más opciones que vivir de la caridad de su hijo? No, papá, no es caridad, es amor de familia. ¿Amor de familia, Andrés? Hace 3 años que no venías a mi casa más que para pedir algo o para traer excusas. Hace 3 años que tus hijos conocen más a los otros abuelos que a mí. Y ahora me decís que me echás de mi propia casa por amor de familia. Papá, ¿no es así? Déjame terminar, hijo. Hay algo que tenés que saber. En ese momento sonó mi teléfono. Era exactamente las 11. Don Eduardo, los papeles fueron entregados. Su hijo debe tenerlos en este momento. Colgué y miré a Andrés. Hijo, acabas de recibir unos papeles en casa. Te recomiendo que vayas a leerlos. Andrés me miró con esa cara de confusión que ponía cuando era chico y no entendía la tarea del colegio. ¿Qué papeles, papá? No entiendo nada. Anda a casa, hijo. Anda a leer los papeles que acaba de traer el mensajero, y cuando los leas, volvé acá si quieres hablar conmigo. Papá, me estás asustando. ¿De qué hablarás? La enfermera nos miraba sin entender nada. Disculpen, ¿hay algún problema? No, le dije yo, no hay ningún problema, pero mi hijo tiene que irse urgentemente a su casa. Andrés sacó su teléfono y llamó a Patricia. Amor, ¿llegó algún mensajero a casa? ¿Te trajeron papeles para mí? Podía escuchar a Patricia del otro lado hablando rápido, agitada. Andrés se puso pálido. ¿Qué dicen los papeles? ¿Los leíste? Pausa. No, no los abras. Espérame que ya voy. Colgó y me miró como si me viera por primera vez en su vida. Papá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, hijo. Lo que podría haber hecho hace mucho tiempo. Se fue corriendo sin despedirse.
Yo me quedé en el geriátrico, sentado en un sillón de plástico del hall de entrada esperando. La enfermera me preguntó si quería conocer la habitación que me habían asignado. No, señorita, todavía no. Estoy esperando que mi hijo vuelva. Pasó una hora, después pasó otra. A la 1 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero me llamó mi vecino de al lado. Eduardo, ¿qué está pasando en tu casa? Acaba de llegar tu hijo gritando como un loco y los suegros están sacando todas las cosas del camión de vuelta. Después de que llamé a mi compadre Raúl, que vivía en la esquina. Eduardo, me contó mi mujer que vio a tu nuera llorando en la vereda. ¿Es verdad que te echaron de tu casa? Después me llamó la almacenera del barrio. Don Eduardo, ¿usted está bien? Acá hay un revuelo bárbaro. Todo el barrio está hablando de lo que pasó. A las 2 de la tarde llegó Andrés al geriátrico. Venía solo, sin Patricia, sin los chicos. Tenía la cara desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó al lado mío en silencio, sacó de una carpeta los papeles que le había mandado el abogado y los puso sobre la mesita que teníamos enfrente. Papá, me dijo con una voz que nunca le había escuchado, ¿es verdad todo esto? Los papeles eran muy simples. El primero era una copia del título de propiedad de los 3 terrenos que había comprado hace 20 años. El segundo era el contrato de venta que había firmado esa semana. El tercero era el comprobante depósito del banco, mostrando cuánto dinero tenía en mi cuenta nueva. Sí, hijo, es toda verdad. Papá, estos terrenos, vale decir que vos, que tenés... Sí, Andrés, tu viejo pobre, tu viejo inútil al que acabas de metro en un geriátrico es millonario. Se quedó callado durante mucho tiempo mirando los papeles como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Papá, yo no sabía. Claro que no sabías, porque nunca te importó saber. En todos estos años, ¿alguna vez me preguntaste cómo estaba económicamente? ¿Alguna vez te preocupaste por saber si necesitaba algo? ¿Alguna vez pensaste que capaz tu viejo tenía más cosas guardadas de las que vos creías? Pero papá, ¿por qué nunca me contaste? Porque quería guardarlo para dártelo como herencia, Andrés. Quería que cuando yo me muriera, vos abrieras la caja fuerte y encontraras todo esto como una sorpresa. Quería que dijeras, mi viejo era más inteligente de lo que yo pensaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo seguí diciéndole, después de lo que me hiciste, todo cambió. ¿Qué quieres decir? Saqué otro papel de mi bolsillo. Era una donación que había firmado con el doctor Morales. Este papel dice que el 70% de mi fortuna va a ir a obras de caridad, asilos de ancianos, comedores infantiles, hogares para gente sin techo, gente que realmente necesita ayuda. ¿Y el otro 30%? El otro 30% se lo voy a dejar a mis nietos, pero en un fideicomiso que van a poder tocar recién cuando cumplan 25 años. Y con una condición, que visiten a su abuelo al menos una vez por mes hasta que se muera. Andrés se tapó la cara con las manos. ¿Y para mí qué queda? Para vos, hijo, queda lo que vos elegiste que quedara. Queda el orgullo de haber echado a tu padre de su propia casa. Queda la satisfacción de haber puesto a tus suegros en el lugar donde yo viví 50 años. Queda la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Papá, yo puedo cambiar todo esto. Puedo sacar a los suegros. Podés volver a casa. No, Andrés, no podés cambiar nada porque lo que hiciste no se borra con arrepentirse. Lo que hiciste me mostró quién sos realmente, y no es el hijo que yo creía que había criado. Se quedó llorando en silencio. Por primera vez en años lo vi llorar como cuando era chico y se lastimaba jugando en el patio. Papá, perdóname, no sabía... El problema, hijo, no es que no sabías que yo tenía plata. El problema es que no sabías que yo tenía sentimientos. Después de esa conversación en el geriátrico, no volví a ver a Andrés durante 3 meses, pero sí supe todo lo que estaba pasando a través de los vecinos, que me llamaban para contarme cada detalle. Me fui a vivir con mi hermana Rosa a la capital. En su casa, por primera vez en años, me sentí como una persona, no como un estorbo. Rosa me preparaba el desayuno todas las mañanas, me preguntaba cómo había dormido, me incluía en las conversaciones cuando venían sus hijos a visitarla. Eduardo, me decía Rosa, no entiendo cómo tu hijo pudo hacerte eso, pero me alegra que hayas tomado la decisión que tomaste. Con parte del dinero de la venta me compré un departamento pequeño pero cómodo en un barrio tranquilo de la capital. Tenía una vista linda a un parque donde todas las mañanas salía a caminar. Por primera vez en décadas me despertaba sin dolores de espalda, sin esa opresión en el pecho que había tenido durante los últimos años.
Empecé a hacer las cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Me anoté en un taller de carpintería para gente mayor. Conocí a don Facundo, un exferroviario que había pasado por algo parecido con su familia. Nos hicimos amigos, tomábamos mate en el parque, jugábamos al dominó en el club del barrio. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, me decía don Facundo. A veces hay que buscar tu propia tribu. También empecé a hacer trabajo voluntario en un comedor infantil. Ayudaba a servir la comida, jugaba con los chicos, les contaba historias. Esos niños que no tenían casi nada me trataban con más cariño que mi propio hijo me había tratado en años. Un día, una de las voluntarias del comedor me dijo: «Don Eduardo, usted tiene una luz especial, los chicos lo adoran». Y yo pensé, qué raro que gente extraña pudiera ver esa luz que mi propia familia había dejado de ver hacía tanto tiempo. Mientras tanto, por los vecinos me enteraba de todo lo que pasaba en mi antigua casa. Los suegros habían durado apenas 2 semanas. Resulta que don Roberto y doña Carmen no se llevaban nada bien con Patricia. Empezaron las peleas, los reclamos, las discusiones por la televisión, por la comida, por el baño. Tu nuera está que se trepa por las paredes, me contó mi compadre Raúl por teléfono. Dice que los suegros la critican todo el día, que no la dejan vivir en paz. Pero lo más gracioso vino después. Los suegros, que habían vendido su departamento pensando que se iban a quedar en mi casa para siempre, se encontraron sin casa propia. Cuando la situación se volvió insostenible, tuvieron que alquilar un departamento pequeño con lo poco que les quedaba de la venta. Y Andrés, que había calculado que con mi jubilación y un poco que ponía él podía pagar el geriátrico, se encontró con que tenía que pagar él solo, porque yo obviamente no estaba en ningún geriátrico. Alguien te hace sentir que sos un estorbo, no importa quién sea esa persona, no importa si es tu hijo, tu padre, tu hermano o tu esposa. Nadie, pero nadie, tiene derecho a lastimarte solo porque puede hacerlo. La vida es demasiado corta para gastarla con gente que no te valora, y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aquel día, sentado en el parque frente a mi nuevo departamento, con un termo en la mano y el mate caliente entre los dedos, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba hondo sin dolor en el pecho. Ese dolor sordo y persistente que había confundido con envejecimiento no era otra cosa que tristeza acumulada. El tipo de tristeza que se aloja donde no la ves, pero lo contamina todo. La comida pierde sabor, la música no emociona, las mañanas parecen tardes. Con cada paseo por ese parque, con cada conversación con Facundo, con cada niño que me decía abuelo sin serlo, recuperaba algo que había perdido sin darme cuenta: la dignidad. No voy a mentir, todavía hay noches en que sueño con Andrés, no con el hombre que me traicionó, sino con el niño que fui criando, el que me abrazaba con los ojos llenos de mocos y lágrimas cuando tenía miedo, el que saltaba sobre mis hombros cuando le enseñaba a andar en bici. A veces me despierto con los ojos húmedos y el corazón apretado, pero ya no es dolor lo que siento, es nostalgia, es memoria. Y la memoria, cuando no está envenenada, puede ser un bálsamo. Los vecinos me siguen llamando de vez en cuando. Me cuentan que Andrés se ha vuelto más huraño, que ya casi no se lo ve por el barrio. Patricia, según me dijo la almacenera, pidió licencia en el trabajo por estrés familiar. No sé qué les pasa por dentro, pero tengo la intuición de que algo en ellos se quebró y que todavía no encuentran la forma de armar las piezas. A veces pienso si todo esto sirvió para que Andrés reflexione, para que entienda que la familia no es solo una estructura de conveniencia, que ser padre o hijo no es garantía de amor eterno. El amor se alimenta, se cuida, se respeta. Mis nietos, por su parte, me llaman cada semana. Sí, es cierto, quizás lo hagan por el fideicomiso, pero ¿qué importa? Ellos vienen, me abrazan, me cuentan sus cosas, me miran a los ojos y poco a poco se va construyendo algo verdadero. Con el dinero que no doné, me propuse un pequeño proyecto: levantar una biblioteca comunitaria en un barrio vulnerable. No para dejar un legado, ni para que mi nombre quede en una placa, sino porque entendí que la vida cobra sentido cuando uno deja huellas que ayudan a otros a caminar. Y así, entre mates, libros, risas y alguna que otra lágrima nocturna, me fui haciendo un nuevo lugar en el mundo. No el que me tocó, sino el que elegí. Si extraño mi antigua casa, a veces, sobre todo los domingos, cuando el aroma del guiso que cocinaba mi mujer parecía impregnar las paredes. Pero entendí algo: una casa es solo una estructura.
Un hogar es el lugar donde te sienten, donde te escuchan, donde te miran con ternura. Y ahora ese hogar soy yo.